Bueno, sí, muy bien. Muy bienvenidos todos de nuevo, gracias por su espera. Vamos a proceder ahora a una muy interesante serie de presentaciones por tres panelistas que nos visten de manteles largos el día de hoy. Déjenme platicarles un poquito con respecto a cada uno de ellos y cuál va a ser la mecánica de la mesa. Primero, cada uno de ellos va a hacer una presentación muy breve. Va a platicar un poquito su particular perspectiva, su interés y su concepción, su postura con respecto a lo que hemos platicado durante estos días. Después de eso, se incorporará con nosotros en la mesa el doctor Cañas también y abriremos un debate. Al abrir el debate también después procederemos a sesión de preguntas y respuestas con ustedes, con el público, solicitándoles que esta vez sea otra vez a través del método de la tarjetita. Nuestros decanes tendrán las tarjetas a la mano para que ustedes escriban sus preguntas, las concentren y me las hagan llegar y yo se las haga llegar a nuestros ponentes. Entonces permítanme presentarles a las personalidades que nos acompañan. Primero tenemos a Silvia Irene Schmel, que es mexicana, socióloga, investigadora, bienvenida Silvia, que ha publicado más de 150 trabajos, permítame, más de 150 trabajos entre libros y artículos sobre los temas de calidad de la educación, educación de adultos, formación en valores y educación intercultural. Actualmente dirige el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Ahora sí le brindamos un fuerte aplauso, por favor, a Silvia, bienvenida. También nos acompaña la doctora Claudia Santizo, mexicana, que es doctora en Análisis de Políticas Públicas, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y el Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Ha colaborado con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE, en la realización de diagnósticos de la educación básica en México. En 2010 realizó un trabajo titulado Mejorando el liderazgo escolar, reporte del contexto mexicano. Bienvenida, Claudia, muchas gracias por estar con nosotros. Una cara muy familiar que nos acompaña aquí como hormiguita trabajadora a mi izquierda. Pablo Bullosa, mexicano, escritor y conductor de televisión, ha impartido conferencias en diversas ciudades de la República, enfocándose en la multiplicación de lectores y en la mejora del rendimiento intelectual. Hace unos meses se propuso crear el mejor sitio educativo para el bachillerato en México, sigoaprendiendo.org. También promueve la convocatoria 10,000 por la educación para multiplicar y compartir conocimientos. Bienvenido, Pablo, muchas gracias por acompañarnos. Entonces, ¿para qué desperdiciar el tiempo con mi no tan melodiosa voz si podemos empezar a iluminarnos con la presentación? Le solicito a Silvia, por favor, que nos haga favor de comenzar. Bueno, pues muy buenos días a todos, a todas. Es un placer estar acá. Muchas gracias por su presencia y muchas gracias a Fundación Telefónica, Educación a Debate, la UNAM, por esta invitación. Me han pedido que me dirija a ustedes en un tiempo muy breve en torno a la docencia en la era digital. Y entonces yo quisiera comenzar diciendo que a mí me parece que la era digital ha roto de manera profunda los paradigmas de la enseñanza. Y esto es así no porque ahora haya máquinas que nos permitan estudiar a distancia o porque nos permitan utilizar la computadora como herramienta de aprendizaje o porque en estas épocas la educación globalizada es posible. Todo esto es cierto, pero no es lo central de este cambio paradigmático. La causa central es que la era digital democratiza, al menos en teoría, el conocimiento. El conocimiento ahora está disponible en el ciberespacio, al alcance de cualquiera que cuente con la tecnología, computadora, internet, necesaria para acceder a este conocimiento. El ciberespacio no tiene límites conocidos, el conocimiento tampoco. El conocimiento se produce cada vez con mayor velocidad y también se hace obsoleto cada vez más rápidamente. Y el ciberespacio lo guarda todo, crece con el aumento del conocimiento. Y esta es una de las razones fundamentales por las cuales hay un cambio de paradigma. Antes, si uno quería acceder al conocimiento, pues tenía que ir con los sabios o con los científicos, o tenía que entrar a una biblioteca, o tenía que ir a la escuela. Ahora esto ya no es así. La manera como la humanidad socializaba
a las nuevas generaciones en el conocimiento de la especie era de manera muy importante a través de la escuela. Y el maestro era quien transmitía los conocimientos. Esto fue lo que rompió la era digital desde mi punto de vista. Porque transmitir conocimientos ya no tiene sentido. Porque los conocimientos están universalmente disponibles, al menos en teoría, y esto también hay que discutirlo. Y entonces ahora nos preguntamos cuál es la función de la escuela y la del maestro. Y la verdad es que yo creo que esta función cambia de manera profunda en las últimas décadas. Como decía, pierde sentido transmitir conocimientos. La era digital pone los conocimientos a disposición de todos y entonces pierde sentido transmitirlos. Pero esta no es la única razón de la pérdida de sentido. Otra muy importante es lo arbitrario que resulta que un pequeño grupo de gente defina cuáles son los conocimientos que se tienen que transmitir, es decir, que defina el currículum, lo que ahora implica elegir de un inconmensurable universo de conocimientos, solo algunos, una mínima parte, que es la que puede caber en cualquier currículum. ¿Quién puede entonces atribuirse ese derecho de decidir por otros qué mínima parte del conocimiento acumulado por la humanidad va a ser útil? Se trata esto de una cuestión ética que cuestiona a fondo el quehacer de los diseñadores de currículum. Porque además, puesto que los conocimientos se hacen rápidamente obsoletos, cuando yo trato de tomar un conocimiento y plasmarlo en un currículum y en un libro de texto, corro el riesgo de que ese conocimiento ya sea obsoleto y entonces de transmitir conocimientos que ya han sido superados, o lo que es peor, de no enseñar conocimientos que resultan esenciales. Por ejemplo, el conocimiento del ADN, que en el caso de México tardó 20 años en entrar en el currículum, pues un conocimiento esencial que, porque no se reforma el currículum, pues no entra dentro del mismo. Es muy importante decir que yo no estoy diciendo que los conocimientos no sean esenciales. Los conocimientos son absolutamente fundamentales. Hay conocimientos básicos, históricos, científicos, sociales, psicológicos, humanísticos. Estos conocimientos son los que nos permiten comprender el mundo y nos permiten transformarlo y a la vez generar nuevos conocimientos. Pero lo que sí estoy diciendo es que los conocimientos con los que debe de trabajar el maestro ya no deben de ser definidos y, lo que es lo mismo, limitados y restringidos por un grupo externo a la escuela. Y más importante aún, lo que estoy diciendo es que los conocimientos ya no se transmiten, se buscan, se investigan, se descubren, se construyen. Y entonces la función del docente cambia. Se vuelve mucho más importante que cuando era un mero transmisor del conocimiento. También se vuelve mucho más compleja. Porque ahora al docente le corresponde ejercer su profesionalismo, fíjense ustedes, le corresponde seleccionar los conocimientos con los que va a trabajar. Desde luego, hay algunos básicos, que todos los alumnos que están cursando la educación básica, o una disciplina, deben dominar. Pero estos conocimientos deben ser pocos y, en estricto sentido, los propios maestros, desde su profesionalismo, deben de saber cuáles son, los pueden definir. Una definición que hicimos recientemente en un grupo que presentó una propuesta al respecto para ser discutida por la sociedad mexicana, por poner un ejemplo de lo que puede debatirse, lista los siguientes conocimientos mínimos o básicos para la educación básica, que son la historia que nos une y nos da identidad en el contexto de la historia más amplia de la humanidad. Yo creo que la historia es esencial. El país donde vivimos y los derechos que tenemos. Las características de un gobierno democrático y sus ventajas sobre otras formas de gobierno. Nuestra cultura común, la cultura de otros grupos que forman también nuestro país y de otras culturas del mundo. Nuestro lugar en el mundo y en el cosmos, el mundo natural y lo necesario para su cuidado, aprovechamiento y conservación, el conocimiento del cuerpo humano y su cuidado. Son
una idea de cuáles podrían ser los conocimientos básicos que tendríamos que poder discutir. Pero hay muchísimos más conocimientos, una lista infinita de ellos. Muchos más conocimientos de los cuales cada maestro puede echar mano en función del contexto específico en el que trabaja, pero no solamente del contexto específico, sino de manera muy importante en función de lo que a sus alumnos interesa, cautiva, despierta su capacidad de asombro y su gusto por aprender. Y entonces la selección inteligente y sensible por parte de los docentes de los temas a trabajar en el aula se convierte en uno de sus componentes centrales. El diseño fino, mediante el cual todo maestro organiza a sus alumnos y diseña las actividades que debe realizar para acceder a este conocimiento, que no sean la transmisión, sino la búsqueda mediante la investigación, la observación, la exploración, el descubrimiento, la construcción, es evidentemente clave. Aquí el Internet, pero también las bibliotecas y el acceso ordenado y sistemático a la realidad juegan un papel fundamental. Esta concepción resuelve el problema muy grave cuando se presenta y característico de gran parte de nuestra educación, sobre todo en el nivel medio, de la falta de relevancia y sentido de la educación. Esta nueva visión de la educación y del rol del maestro resuelve el problema de la falta de relevancia. Así es como se aprende a aprender. Para el maestro en la era digital, esta es su principal responsabilidad, lograr que el alumno aprenda a aprender. Ahora bien, en el proceso de acceder al conocimiento se desarrollan las habilidades básicas y las habilidades superiores de pensamiento. Ahora sabemos que lo que tiene que ocurrir en el aula es un proceso gradual de logro por parte de todos los alumnos de cierto nivel de dominio de las habilidades básicas, que son las 4 operaciones de la lengua para la comunicación eficaz, y el dominio ejecutor de las 4 operaciones matemáticas para la solución de problemas. Habilidades básicas que no por llamarse básicas concluyen con la educación básica, sino que se siguen desarrollando a lo largo de la vida. Y también de manera central en el aula y con todos los alumnos se deben desarrollar gradualmente también habilidades superiores de pensamiento que dan lugar a las capacidades críticas y creativas que se convierten en el propósito central de la educación en las sociedades del conocimiento. Habilidades de análisis y de síntesis, de deducción y de inducción, de pensamiento lógico-matemático, de discernimiento, de pensamiento hipotético. En ellas está la base de la capacidad de argumentación y de exigencia de argumentos, que es clave para rechazar los dogmatismos y los intentos de manipulación y para planear propuestas e iniciativas de solución de problemas. El diseño fino del maestro y de sus actividades debe procurar este avance graduado de las habilidades básicas y superiores en el proceso mismo de acceder a los conocimientos, de trabajar con ellos y como consecuencia del resultado de haberlos descubierto. Aquí el maestro puede auxiliarse de las tecnologías, incluirlas en su diseño fino para lograr con ellas lo que no se puede lograr o no tan rápidamente con lápiz y papel. Pero las tecnologías serán siempre una herramienta, nunca lo sustituirán. Ahora, en este mismo proceso y en la convivencia cotidiana en el aula y en la escuela, se desarrollan los valores democráticos, interculturales y de convivencia. Los alumnos, trabajando, descubriendo, creando y jugando juntos, aprenden a participar, a tomar decisiones, a valorar a los otros semejantes y diferentes, a apreciar la diversidad, a convivir sabiendo manejar el conflicto de manera que se aproveche y nunca se convierta en violencia. Vivir y convivir en el aula y en la escuela deben ser ocasión permanente para conocer la honestidad, la democracia, el respeto, la justicia. Cuando alguno de estos valores se violenta, al docente le corresponde convertir el evento en objeto de análisis, de reflexión individual y de discusión grupal.
Este es el otro gran propósito de la escuela. Bien entendido, este propósito no se separa de los otros dos: aprender a acceder a los conocimientos y desarrollar habilidades. Pero sí se persigue explícitamente y también se busca graduar. Desarrollar, que no transmitir, conocimientos, habilidades, valores, articulados frente al desafío de tareas comunes, graduadas y diferenciadas. Este es ahora el complejo papel del docente. Al proceso anterior, bien entendido y conducido, este proceso, debe de resultar para los alumnos fascinante, por desafiante y por satisfactorio. Aprender es placentero y está en el maestro comunicarlo así, porque se aprende a lo largo de toda la vida y una función del maestro y de la escuela es que, como consecuencia de la manera como logramos que nuestros alumnos aprendan también a querer seguir aprendiendo. Y una última reflexión sobre la equidad. Lo que acabo de decir es un desideratum pedagógico. Desgraciadamente, la manera como están distribuidos los bienes sociales no logra la equidad, sino por el contrario amenaza con profundizar la desigualdad social a través de la educación. No hay computadoras para todas las escuelas y justamente los que carecen de ellas, las escuelas que carecen de ellas, son las que se ubican en los lugares más pobres. No todos los territorios cuentan con Internet y los que carecen de ellos son los más empobrecidos. Los maestros no están igualmente formados en el manejo de las TIC y los que están son fundamentalmente los urbanos que forman a niños de clase media. La propuesta anterior no se ancla en las tecnologías, pero se potencia con ellas. Trabajar hacia ella, sin paralelamente asegurar que los medios para llevarla a cabo se distribuyan equitativamente, es profundizar la desigualdad educativa y social. Cada paso que demos para mejorar la calidad de la educación que impartimos debe ser un paso también constatable y medible por mejorar la equidad con la que la distribuimos. Al interior de cada aula también, si no nos lo proponemos y si no lo cuidamos, propiciamos la desigualdad y generalmente profundizamos la previamente existente. Entonces es también rol del maestro, nada nuevo, profundamente ético, muy antiguo, procurar el aprendizaje de todos, con mayúscula todos, reconociendo que cada uno de sus alumnos es diferente. Ahora le llamamos a eso educación inclusiva y a ella también nos debe ayudar, si así lo pretendemos, la era digital. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Silvia. Pasamos ahora a escuchar a Claudia Santizo, por favor. Buenas tardes. Quiero agradecer la invitación a Telefónica, Alianzas Educativas, a la UNAM, a este evento. Es para mí un placer venir aquí y compartir algunas de las ideas que a lo largo de mi trayectoria he resumido. Mi especialidad es gestión de la educación pública básica. Y bueno, dicho esto, quisiera comenzar para que no nos gane el tiempo. Quisiera decir que el maestro ejerce sus funciones en un contexto muy particular, en donde por un lado sigue un esquema administrativo y organizativo establecido por la Secretaría de Educación Pública y por el otro lado dentro de un marco laboral establecido en combinación entre la SEP y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y otros sindicatos. Y hay un mutuo acuerdo de no criticar entre ambos, de no criticar el ámbito que define el otro. Y dentro de este contexto complejo, uno que define las políticas públicas y otro que define la situación laboral, el maestro tiene un papel muy complejo que jugar dentro de cada escuela y entre escuelas. En el proceso de enseñanza-aprendizaje básicamente se vinculan 3 espacios
donde los maestros desempeñan diversas funciones y todas van a tener un efecto en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El primer aspecto es el trabajo que deben desarrollar los maestros en el Consejo Técnico. En México, este consejo está establecido como el espacio de encuentro entre colegas, entre pares, para discutir sobre lo pedagógico, sobre los métodos que les han funcionado y los que no, para impartir una materia y lograr que los alumnos internalicen el conocimiento. Bueno, eso es en teoría, porque en la práctica, oficialmente, este Consejo Técnico Escolar solo se reúne una vez al mes en todas las escuelas y ese día se suspenden clases. Y en la práctica, si uno observa esas reuniones, no en todas las escuelas, pero en la mayoría, se desvían de los asuntos pedagógicos y curriculares hacia asuntos más urgentes, porque a las escuelas les hace falta inversión y entonces tienen que resolver cómo poner un techo, cómo cambiar un piso, cómo hacer la barda perimetral, y desgraciadamente el tiempo de esas reuniones se consume en lo administrativo. Los maestros siempre con iniciativa están preocupados en cómo recuperar esos espacios. Otro espacio importante es el espacio que tiene el maestro al estar frente a un grupo. Ahí tiene que, con la preparación que obtuvo en su educación formal y la que se preocupa por obtener, no solo en los talleres que ofrece la Secretaría de Educación Pública, sino los que ellos buscan, encontrar la manera de mejorar las prácticas en el salón de clase, es decir, encontrar la manera de mejorar cómo deben desplegar lo que saben, sus conocimientos, para adaptarlos al grupo que tienen enfrente. Y el otro gran espacio que en México también falta desarrollar es el de la colaboración entre el maestro y los padres de familia. El maestro ahí debe tener el papel de ejercer un liderazgo para establecer comunicación con los padres de familia, pero sobre todo para que esta comunicación tenga como base la confianza. La confianza se genera con información, la información que transmite el maestro al padre de familia, la información que se tiene sobre el otro en el actuar cotidiano, pero no solo con información, sino que el maestro tiene que ver cómo se está interpretando esa información que él transmite. Bien, si vamos solo al ámbito de las prácticas en el salón de clase, lo que han intentado las reformas a la educación básica, pues es incluir un enfoque de enseñanza por competencias, donde, en otras palabras, nos dice que los niños deben aprender a usar sus conocimientos en situaciones concretas, no solo allí en el salón de clases, sino a lo largo de su vida. Que se debe superar la memorización en el sentido de que no debe ser el instrumento o el mecanismo o el método principal, sino solo una parte inicial de muchos aprendizajes, y que el aprendizaje debe estar situado en la realidad que viven los niños, porque la deben comprender para poderla interpretar y en un futuro modificar. Cambiar este enfoque de enseñanza se dice fácil, se dice en cada reforma, sin embargo requiere no solo de mayor capacitación, sino también de dar seguimiento continuo a las prácticas pedagógicas que se despliegan en el salón de clase. El sistema educativo tiene muchos niveles en su estructura: el director, el supervisor, los asesores técnico-pedagógicos, los jefes de sector. Ellos deberían ser una cadena no solo administrativa, sino que dieran seguimiento y acompañamiento para estos cambios que se quieren proponer en las reformas. Aquí seleccioné una foto de una escuela de Chiapas, en una comunidad que se llama Teopisca, porque tuve la oportunidad de ir a conocer al maestro que les da clase a estos niños en un pequeño salón con mesabancos que fueron reparados por los padres de familia, y lo fui a conocer porque él se capacitó en una asociación civil de docentes que existía, que se llamaba Casa de la Ciencia, y se capacitó para enseñar geometría y matemáticas con base en lo que había en la comunidad. Y lo que había en la comunidad es que los padres de estos niños saben hacer artesanía, y con las figuras y los colores de la artesanía se enseñaba geometría, colores y matemáticas.
Tradicionalmente, la colaboración con los padres de familia, como les decía, es informar, y tradicionalmente se informa de la conducta y el desempeño de los hijos. La clásica firma de boletas cada 2 meses, en donde el maestro le dice al papá que el niño pues salió peor que la vez pasada o mejor que la vez pasada, pero casi nunca se detienen a explicar o a proveer información de por qué esos resultados y de cómo ciertas acciones que ellos realicen en casa pueden complementar los objetivos y el esfuerzo que el maestro está intentando llevar a cabo en el salón. También se solicita a los padres que supervisen, ayuden a revisar tareas, etcétera, pero no se les explica ni por qué ni cómo. Peor aún, se espera que todos los padres de familia estén en las mismas condiciones para dar ese apoyo y no se reflexiona sobre lo que cada familia o cada adulto responsable de un menor puede hacer, dadas sus condiciones de tiempo, escolaridad, situación económica, entre otras. En México, en los últimos años, hemos establecido una política de participación social que aún tiene muchos vacíos por cubrir. Hay muchos aspectos por definir. Aprovecho para comentarles que el 6 de febrero vamos a comentar una guía que elaboré para la participación social en la toma de decisiones de las escuelas en la Universidad Pedagógica Nacional, sede Ajusco, donde habrá la oportunidad de ir comentando con futuros maestros las propuestas que están en esa guía para lograr incorporar a los padres de familia. El maestro entonces debe considerar la escolaridad de las familias. Hay muchos estudios que nos están vinculando los contextos culturales de los que provienen los niños con su aprovechamiento en los exámenes. Aquí les presento en la gráfica una muestra de 65,000 escuelas primarias, en donde los promedios de escolaridad de los padres de familia están determinando los resultados. En las escuelas particulares, los padres de familia de esta muestra tienen 9.6 años de escolaridad, en las generales 7.5 años, en las rurales 4.8 años. Ustedes pueden ver una relación positiva entre la escolaridad, que está señalada en el eje de las X. Bueno, pueden ver ahí el eje de las X, donde están los años de escolaridad que tienen las localidades en donde está inserta la escuela, es el contexto de la escuela. Pero también hay que prestar atención a las brechas que hay entre cada una de las líneas. La línea azul de arriba es la que representa las escuelas particulares, la línea roja las escuelas públicas, la línea verde son las escuelas CONAFE rurales del sector público y la línea punteada son las escuelas indígenas. Esa diferencia, esa brecha se explica por muchas razones, pero solo para darles una de ellas. En las escuelas privadas se invierten $5,000 por alumno por año, en las escuelas públicas $1,800 por alumno por año, mientras que en Estados Unidos se invierten $10,000 por alumno por año. La relación entonces entre el contexto y las posibilidades que ese contexto brinda a los niños y su aprovechamiento, en este caso, es muy clara. En esta segunda gráfica, bueno, otro aspecto que el maestro debe tomar en cuenta para relacionarse con las familias y que el sistema educativo debería tomar en cuenta para diseñar mejor sus políticas públicas dirigidas a las escuelas, se encuentran los niveles de marginación socioeconómica de las localidades en donde se encuentran las escuelas. Los maestros señalan de manera reiterada muchos factores que afectan la enseñanza. Las escuelas no pueden resolver estos problemas, pero sí pueden realizar muchas dinámicas para intentar colaborar con los padres de familia, independientemente de su bagaje cultural y su acceso a distintos medios para el aprendizaje. Aquí se puede ver, en la gráfica hay 2 líneas verticales que la cruzan, no sé si pueden ver, alcanzan a distinguir las líneas verticales, pero la segunda indica dónde empiezan las escuelas que están en zonas de alta y muy alta marginación. Y la mayoría de las escuelas que atiende la SEP están ahí, en muy alta marginación.
Queda poco tiempo, quiero comentarles que rápidamente reforzar esta idea de que el sistema educativo no considera dentro de la jornada de trabajo normal el trabajo colegiado de los maestros, se sigue fomentando más o privilegiando más con incentivos el trabajo individual que el colectivo. Aún así hay muchos maestros que buscan los tiempos y en las escuelas de tiempo completo, con un horario de 8 a 16 horas, los maestros aprovechan parte del tiempo cuando a los niños se les imparten clases de inglés, 3 horas a la semana, o cuando se les imparte educación física, 5 horas a la semana, para ampliar este cuerpo colegiado e intercambiar ideas sobre métodos pedagógicos con sus colegas. Hay maestros con mucha iniciativa que están buscando ese espacio. Las innovaciones pedagógicas, muchas no requieren de fuertes inversiones en equipos y los maestros pueden aprovechar estos métodos que se han desarrollado para aplicarlas en condiciones adversas y de escasos recursos. Uno de los principales retos ahí es involucrar a los padres de familia, aunque ellos no sepan leer. Yo aquí lo que hice fue escanear solo un ejercicio que es para matemáticas de preescolar, en donde se le pide al padre de familia que le dé al niño hojas de papel con unas manchitas, dibujitos pintados en esas hojas, para que el niño coloque objetos sobre esas manchitas. Esto es para dar el sentido interno de número a los niños, para que los niños internalicen la dimensión de cada cantidad, y esto se hace porque es muy común que un niño cuente como periquito del 1 al 10 o del 1 al 20, pero cuando le pide un cambio de 10 monedas o de 20 monedas, es muy difícil que lo pueda hacer. Hay muchos métodos como este, no me detengo, pero era lo que hacía Casa de la Ciencia en Chiapas y son métodos adaptados, desarrollados en el Lawrence Hall of Science de la Universidad de Berkeley, California. Es un manual que se llama Matemáticas para la Familia y ha dado resultado no solo en México, en áreas, en escuelas multiculturales, rurales, indígenas, sino en muchos otros países en condiciones similares. Como conclusión, los maestros de educación básica tienen el crucial papel de orientar a sus alumnos para que estos puedan interpretar, comprender y con el tiempo transformar la realidad en que viven. Para realizar esta función, los maestros necesitan contar por parte del sistema educativo con técnicas pedagógicas pertinentes para la enseñanza en el salón de clase, entender el contexto de su escuela, desarrollar habilidades para el trabajo colegiado y desarrollar capacidades de liderazgo para orientar y coordinar actividades con los padres de familia. Aprovecho comentarles que el 21 de febrero estaré comentando un libro que titulé Gobernanza y Cambio Institucional en el Sector Educativo Básico en la Universidad Pedagógica Nacional, en donde discutiremos estos asuntos con más calma, detenimiento y con futuros maestros, que es lo que a mí me emociona. Pues les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Gracias a Claudia. Sin más demora, Pablo Goyosa, por favor. Buenas tardes. Hoy voy a hablarles de 3 dimensiones de la docencia a las que no les hacemos mucho caso a veces y que creo que seguirán vigentes en el siglo XXI. Por supuesto, agradezco la invitación de Fundación Telefónica, de Educación a Debate, de la UNAM y sobre todo a ustedes su presencia aquí en esta ocasión. En la comedia de Dante hay un pasaje muy conmovedor en el que Dante se encuentra a quien había sido su antiguo maestro en la infancia, un tal Brunetto Latini. Dante se conmueve al verlo y le dice lo siguiente: presente están en las memorias mías tu cara imagen y tu amor paterno, cuando enseñabas en mejores días de cómo el hombre puede hacerse eterno. Cómo el hombre puede hacerse eterno. Eso es lo que recordaba Dante de su maestro y creo que es algo que deberíamos seguir enseñando los maestros de hoy en día. ¿Y cómo nos hacemos eternos o cómo perduramos las personas? Bueno, pues a través de nuestras mejores obras y sobre todo a través de la civilización
que nos obliga siempre a recibir un legado de nuestros antepasados y heredarlo a las futuras generaciones, pero no heredarlo tal cual. Nuestra civilización es muy dinámica y necesitamos enriquecerlo para las futuras generaciones. A esto es a lo que yo llamo la dimensión espiritual de la docencia. Y no me engaño, yo sé que palabras como eternidad y espíritu suenan muy religiosas para nuestra época y para nuestra educación laica. Y sin embargo, creo que debemos reconocer que los maestros sí somos herederos de los sacerdotes. No solamente en un sentido estrictamente histórico, porque las primeras escuelas de la mayoría de nuestros países fueron fundadas por religiosos, sino sobre todo por las similitudes que todavía hoy guarda nuestro trabajo con el sacerdocio. De entrada, nuestro trabajo es muy sacrificado. Muy sacrificado. Nos da risa, pero sí es cierto, y sí es cierto que es muy sacrificado. ¿Y en qué consiste todo sacrificio? Todo sacrificio consiste en entregar algo que apreciamos mucho en el presente, un animal, una vida humana, un hijo, en entregar algo muy valioso en el presente porque esperamos recibir a cambio en el futuro, en un futuro incierto que solo existe en nuestra imaginación, algo todavía más valioso. ¿Sí? Y eso es lo que estamos haciendo los maestros. Estamos entregando lo más valioso que tenemos, que es nuestro tiempo, nuestra inteligencia, nuestra plenitud, nuestros mejores años, y los estamos entregando porque esperamos que en el futuro ocurra algo mejor que todo eso, ni siquiera para nosotros, sino para nuestros estudiantes. Aspiramos no solamente a volvernos innecesarios, a desaparecer para nuestros estudiantes, sino que aspiramos a que nuestros estudiantes lo hagan mejor, a que enriquezcan ese espíritu humano, a que enriquezcan la civilización. Así es que nuestro trabajo, sin duda alguna, sí es muy sacrificado. Y todo sacrificio es un acto de fe. Necesitamos tener fe en el futuro. Los mejores maestros tienen mucha fe. Y esa es la razón por la que la mayoría de los intelectuales y artistas de nuestro tiempo no hacemos buenos maestros. Porque en nuestro tiempo lo que está de moda en las artes es pues el nihilismo, el rencor social, el pesimismo, y eso no sirve para educar. Para educar requerimos tener esperanza. Lo ve con mucha claridad el filósofo y educador José Antonio Marina, que dice que los profesores somos los profesionales de la esperanza. Y tiene toda la razón. Y agrega Marina que los profesores además desafiamos las leyes de la física. En concreto, la tercera ley de Newton, que dice que a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud. Y Marina dice, no, nosotros queremos que a todas nuestras acciones correspondan reacciones ya no de igual magnitud, sino de mayor magnitud. Y pues ensueñamos, como he dicho, para que nuestros estudiantes nos superen. En todas las disciplinas artísticas y científicas hay maestros y discípulos. Y es muy importante esta relación para la transmisión de esa llama del espíritu. Y lo menciono porque en nuestros días, evidentemente, la docencia sufre una crisis. Algunas personas dicen que los maestros como tales ya no van a poder seguir haciendo lo mismo. Yo les recomiendo que vean en internet un video que se llama Digital Aristotle, Aristóteles Digital, en el que nos advierten que se están construyendo softwares que harán muy pronto innecesaria la tarea de los maestros, porque vamos a poder tener electrónicamente algo que detecte dónde necesitamos aprender y nos vamos a entrenar prácticamente con una tableta. A mí esa perspectiva me parece terrorífica y no creo que suceda jamás, aunque reconozco que es muy importante incorporar los recursos digitales a la educación. En concreto, las clases de Khan Academy me parecen estupendas. En México contamos con un sitio de clases estupendas en internet totalmente gratuitas que se llama Mat2Me, que lo hacen en Tijuana y que también les recomiendo muchísimo. Pero no debemos perder nunca esa relación entre los maestros y los alumnos. Esta crisis de la docencia no es nada nuevo. Ya Alberto con mucha claridad nos puso ejemplos del siglo XX. Yo me voy a ir todavía más lejos. Esto que ven ustedes son libros encadenados. En la Edad Media en Europa esto era frecuente, los libros solían encadenarse, eran objetos muy valiosos y muy escasos. Cuando llegó la imprenta, de pronto la docencia entró en crisis,
porque ahora los alumnos no tenían por qué creerle todo al maestro. Podían ir a los libros y la información estaba en los libros. Y mucha gente pensó, este es el fin de las universidades y de las escuelas, porque la información ya está en todas partes, está en los libros. ¿Para qué quieres un maestro? Bueno, el tiempo ha demostrado que hoy en día las escuelas y las universidades y las academias son los mejores aliados de la industria editorial y viceversa, ¿sí? Yo espero que lo mismo pase con los recursos digitales, que los aprovechemos y que realmente nos enriquezcamos muchísimo con ellos en la enseñanza, pero no creo que desaparezca jamás esta relación entre maestros y alumnos, entre discípulos y alumnos, que es tan importante. Este temor frente a la palabra escrita o a la información que puede conservarse en un objeto es muy antiguo. Sócrates y muchísimos otros maestros de la antigüedad no dejaron nada escrito. Platón mismo habló con vehemencia en contra de los libros porque pensaba que dañaban la memoria. Ahora no voy a entrar en detalles de por qué lo decía. Y esta relación oral presencial es muy, muy importante. Y en la medida en que esa relación es muy importante para la docencia, también podemos decir que nuestro trabajo se asemeja al trabajo de los poetas. La poesía no vive en lo que está únicamente impreso o escrito. La poesía vive cuando se dice, cuando está hablada. Es un arte efímero, pero que aspira a perdurar y a la repetición. Incluso invita a la repetición, lo mismo que la docencia. Las buenas lecciones dan ganas de volverlas a tomar y de volverlas a dar. Obviamente también hay aspectos muy exteriores por los que nuestro trabajo se asemeja al de los poetas. Uno, es poco reconocido, y dos, está muy mal pagado. Hay otras razones interesantes. Una de ellas es que los poetas toman palabras de la vida común, de la vida cotidiana, e intentan hacer con ellas algo superior. También los maestros hacemos eso, también intentamos hacer algo superior con todas esas palabras. Pero hay una característica muy, muy importante que hace similar nuestro trabajo al de los poetas. Y esa característica es esto que ustedes están viendo aquí: la emoción. La emoción es absolutamente indispensable para tener un buen poema y para tener una buena clase. La emoción, tenemos que tomar ese factor, es muy, muy importante. Un poema sin emoción, pues puede ser un escrito correcto. Un maestro sin emoción también puede ser un maestro correcto, pero difícilmente será un buen maestro. Yo recuerdo que tenía un profesor de física que daba los buenos días, se volteaba, escribía en el pizarrón y se salía del salón. Claro que nunca aprendimos absolutamente nada con él, ¿no? La emoción es muy importante. A esto llamo yo la segunda de las dimensiones que quería mencionar, pues la dimensión emocional. Y la tercera dimensión, porque le tengo que meter prisa a esto, es la dimensión científica. Yo creo que en los últimos años el trabajo que han hecho los mejores investigadores en educación, así como los mejores psicólogos que estudian también aspectos educativos, o inclusive las neurociencias, están arrojando montones de datos muy apasionantes, muy interesantes para quienes tenemos interés en la docencia. Yo creo que es una obligación de todos los maestros interesarnos, ya que sé que no tenemos tiempo para nada, pero deberíamos interesarnos más en los aspectos científicos de nuestra profesión. Y hay algo muy interesante también. He hablado de la dimensión espiritual, emocional, y de pronto caigo en la científica. Y déjenme decirles, no hay ninguna contradicción entre ellas. Al contrario, unas se soportan a las otras. Si analizáramos a los mejores poetas de la Grecia clásica, aquí está la Escuela de Atenas de Rafael, famosísimo cuadro, muy importante en mi libro Dilemas Clásicos. Al centro están Platón y Aristóteles. Y Platón y Aristóteles y muchos otros filósofos griegos hicieron enorme hincapié en el dominio sobre uno mismo, en la necesidad de la templanza, de poder dominar nuestros propios impulsos y poder crear a partir de imaginaciones y crear esas realidades inexistentes, proyectarnos hacia el futuro con buenas obras. Pusieron muchísimo énfasis los antiguos filósofos griegos. Y la ciencia está recorroborando esto en distintos aspectos. Los investigadores educativos, desde el famoso experimento de Walter Mischel acerca de los dos malvaviscos, que yo no voy a describir, pero que espero que ustedes averigüen o conozcan muy bien, o las investigaciones exhaustivas de alguien como Roy Baumeister, que que revelan la enorme importancia que tienen cosas como, en efecto, la capacidad de posponer la gratificación, controlar nuestros impulsos, poder planear hacia el futuro, tener capacidad para recuperarnos de los fracasos, la resiliencia. Todas estas cosas son importantísimas.
y las investigaciones educativas de punta lo demuestran. Sin embargo, no le hacemos mucho caso nosotros en los salones de clase, no solemos ayudar a nuestros estudiantes a construir las condiciones de su propia libertad, y libertad no es hacer lo primero que se nos ocurra, sino tener esa capacidad de mirar hacia el futuro y planear en consecuencia. Los antiguos griegos usaban como libros de texto las obras de Homero, y a mucha gente esto le extraña muchísimo. Decían cómo podían ser como libros de texto. Y ya sea que uno piense en Ulises atado al mástil para escapar de las sirenas, o en la perseverancia enorme que tuvo Ulises para regresar a Ítaca, o bien en el enorme valor que tenían los aqueos y los troyanos para enfrentar su deber, aunque sabían que era un deber muy poco grato y muy difícil. Las obras de Homero, la Ilíada y la Odisea, eran ante todo grandes lecciones de carácter. Esta suma que ahora la ciencia puede darle nombres distintos, los investigadores les pueden dar nombres distintos, pero en el uso cotidiano hablaríamos del carácter. Y eso eran las obras de Homero, grandes lecciones de carácter, y esto está demostrado científicamente que es cada vez más importante. Y nuestra civilización desde su cuna nos está hablando de eso. La sociología también ayudó a demostrar estas cosas. El clásico de Norbert Elias, él hablaba del proceso de la civilización, cuando explicó cómo Europa despegó más o menos a partir del año 1500 para dominar el mundo, explicó que no se trataba de ventajas económicas o militares, sino que esencialmente fue sobre todo una conquista interior, Eso es muy importante y está puesto ahí y no entra en contradicción con nada de lo que estamos diciendo. La neurociencia hoy podría explicar esto en sus propios términos, diciendo que la civilización, como la conocemos hoy, es de alguna manera una victoria, siempre frágil, pero a fin de cuentas una victoria de nuestro lóbulo frontal sobre los mandatos que en los animales son inexorables, pero en las personas, por fortuna, no siempre lo son, que los mandatos de la amígdala. Así es que todos estamos hablando de lo mismo. El propio Sócrates hablaba de la vida examinada. ¿Qué cosa es la neurociencia sino un verdadero examen de la vida? ¿Qué cosa es la biología sino ese examen de la vida? En fin, espíritu, emoción y ciencia son tres cualidades muy importantes de la docencia que no deberíamos perder de vista jamás. En mi sitio sigoaprendiendo.org hay una frase de Goethe con la que me gustaría despedirme. Goethe decía: saber no es suficiente, hay que actuar; querer no es suficiente, hay que poder. Buenas tardes. Gracias, Pablo. Muchas gracias a nuestros tres ponentes. Pido a mis compañeros de staff que me apoyen con micrófonos, por favor. Y invito a Alberto Cañas que se reúna con nosotros en la mesa. Simplemente tomo tres cosas muy importantes de lo que acaban de mencionar, que dista mucho de ser, por supuesto, completud lo que dijeron, pero tomo el aspecto espiritual que menciona Pablo en términos del sacrificio que tenemos que hacer con tal de buscar la esperanza de algo mejor después. Ese espíritu, esa pasión, esa emoción, que podemos poner, nos lleva quizás a tratar de buscar mejorar, equidad, educar con equidad, y quizás al educar con equidad me pregunto cómo utilizar la tecnología para adaptarnos a aspectos donde, digamos, puedo considerar, Claudia, la escolaridad de la familia, pueda considerar contextos específicos como Chiapas, puedo considerar aspectos específicos de Latinoamérica, como mencionaba en una pregunta anterior. No vamos a detenernos en esto. Quisiera pedirle a Alberto nos diera sus impresiones generales sobre lo que aquí se platicó, y si no le entendió mucho, pues que nos platique de Mafalda de Charlie Brown, que ya habíamos dicho que también lo íbamos a mencionar. Ese es un chiste individual que mencionábamos en la cena de anoche, la diferencia entre los contextos de Charlie Brown y de Mafalda y los aspectos educativos que esto tendría, si podríamos aplicar un mismo modelo o cómo serían con respecto a todos los amigos de Charlie Brown y los de Mafalda. Claro que es muy diferente, ¿no? Incluso me decía, es que yo nunca entendí a Charlie Brown. A mí necesitaba que me lo tradujeran porque nomás no entendía de qué se trataba, y es interesantísimo, ¿no? Entonces, unos conceptos generales, ¿quieres, Alberto, sobre tus opiniones generales a lo que se dijo? Y abrimos el foro a preguntas, ¿no? Está fácil. Desafortunadamente me perdí parte de las presentaciones porque estaba en una entrevista atrás. Entonces podemos hablar de Mafalda y Charlie Brown. Sí. No es cierto, ¿cómo crees? No importa. Entonces, si quieres, procedemos a las preguntas del público. Sí. Perdón. Aquí tengo una pregunta que me hacen para Claudia en particular,
que dice: con base en las conclusiones presentadas, debemos entender que a mayor inversión en educación serán mejores los resultados en la calidad educativa. No necesariamente, yo lo que quise fue mostrarles un solo factor que nos explicaba esa brecha entre el aprovechamiento que están teniendo los niños. En particular tomé datos públicos, datos que puede tomar un investigador como enlace 2012 para mostrarles esa gráfica. Pero no, efectivamente no es el gasto o la inversión lo único que cuenta. En Estados Unidos, donde les decía que están invirtiendo en promedio $10,000 al año por alumno, su gran problema es saber en qué gastar. En México tenemos dos problemas: cómo aumentar ese gasto y también saber en qué gastar. En mayor capacitación docente, en fomentar el trabajo colegiado de los docentes sería, digamos, dos buenas maneras de iniciar, pero también tenemos que tomar en cuenta nuestro contexto para esa inversión, y en muchas de las escuelas que les comenté, rurales e indígenas, que atiende el Consejo Nacional de Fomento Educativo, lo que hace falta es que los niños desayunen, que las escuelas estén vinculadas a proyectos productivos para que la comunidad tenga un ingreso de manera permanente, que se construyan comedores adecuados en las escuelas y los padres de familia colaboren para que los niños tengan alimento todos los días, por ejemplo. Entonces hay muchos factores que influyen: cómo aprende un niño, qué tanto aprende y qué tanto se motiva para ir a la escuela. Y uno de esos factores para mejorar la educación es que el niño considere a la escuela pertinente. Hay muchos ejemplos de escuelas vinculadas a proyectos productivos en México, se conocen poco. Hay una telesecundaria en Puebla que obtiene recursos para la escuela vendiendo miel. Los niños utilizan la clase de química para saber cómo se extrae la miel de los panales, y también utilizan las clases de ciencias naturales para saber cómo plantear orquídeas, y venden orquídeas y miel, y la escuela ha mejorado mucho, y la nutrición de los niños también, y la escuela se ha dado el lujo de contratar maestros para los talleres que necesitan no solo los niños, sino también los padres de familia. Aquí estamos hablando de la escuela como un centro que tiene que mejorar y que invertir, y el sistema educativo debe visualizarlo también así, para preparar mejores padres, mejores alumnos y mejores maestros. Mencionabas en tu ponencia que a veces el consejo técnico, me llaman comisiones técnicas, se distraía de la docencia por poner techos. Entonces, de cierta manera, contextualizar de este modo los proyectos productivos puede aportarnos para mejorar estas situaciones, ¿no? Así es, que cada instancia colegiada de la escuela se dedique a lo que se tiene que dedicar. Por la brevedad del tiempo, no les presenté un esquema con todos los cuerpos colegiados que ustedes conocen muy bien que tienen las escuelas, pero debe haber comunicación entre ese consejo técnico, el Consejo Escolar de Participación Social, la Asociación de Padres de Familia y todas las demás autoridades que también inciden en la vida de las escuelas. Muchas gracias. Silvia, una pregunta para ti. ¿Cuál es el grado de autonomía que tiene la Escuela de Educación Básica en México y cómo se podría ampliar sin que se rompa el Pacto General? ¿Sin que se rompa? El Pacto General. Bueno, yo creo que tendríamos que aceptar que la escuela, en teoría, digamos, o por decreto, prácticamente no tiene autonomía. La escuela está llena de instrucciones y llena de proyectos sobre los cuales tiene que reportar, ¿no? Y entonces a la escuela se le va el tiempo haciendo eso, ¿no? Tiene una serie de instrucciones acerca de cómo se tiene que comportar y tiene muchísimos proyectos que tiene que desarrollar para poder conseguir recursos adicionales y tiene que reportar sobre cada uno de ellos. Realmente el margen de maniobra de un director en la escuela mexicana es muy pequeño si lo comparamos con otros sistemas educativos donde la autonomía de la escuela es ya prácticamente una manera de ser del sistema, en donde, bueno, las escuelas reciben el recurso, reciben un recurso que es el costo per cápita de un alumno multiplicado por su matrícula, y la escuela decide cómo lo va a utilizar, a qué maestros contrata, con qué materiales didácticos, si requiere un aula adicional, si necesita asesoría externa, etcétera. Estamos realmente muy lejos de eso. Se supone, en teoría, que nuestros directores toman muy pocas decisiones. De hecho, cuando nos ponemos a pensar en estos procesos de participación social en la escuela, decimos qué importante que participen los padres,
pero si los padres participan con iniciativas propias y el director no tiene posibilidades de tomar decisiones, entonces esa participación tampoco tiene ningún sentido. Entonces, creo que hay, digamos, una muy limitada autonomía escolar. También creo que las cosas han venido cambiando, creo que el programa de escuelas de calidad ha ayudado mucho a que esto vaya transformándose, porque ahora la escuela tiene que plantear su proyecto y tiene que decidir qué recursos necesita para llevarlos a cabo, tiene que evaluarlo, tiene que rendir cuentas sobre ello, y sin embargo yo creo que todavía nos falta mucho. A mí sí me parece que la verdadera descentralización es la que llega a nivel de la escuela, nunca dejándola sola, siempre con una estructura de apoyo permanente, de naturaleza, sobre todo pedagógica, pero finalmente es la escuela la única capaz de adaptarse a su contexto y de lograr los propósitos educativos en esas condiciones. Gracias, Silvia. Este es más un comentario que una pregunta. Y quiero que en un momento dado quizás orientarlo un poquito hacia lo que comentaba Pablo. Dice, el maestro que requiere la sociedad del siglo XXI y que no podrá jamás ser suplido por la tecnología es el docente con pasión, lo pone con mayúscula, que disfrute y sea feliz educando pese a los retos cotidianos que su actividad implique. Como hoy, la vocación docente es como siempre, la vocación docente es la mejor herramienta para educar. Pablo, ¿qué dimensión estamos hablando? Pues de todas las que mencionamos, ¿no? No sé si Yo creo que creo que no está escuchando tu micrófono. no tengo, no tengo audio. No, pues yo creo que es un comentario y estoy totalmente de acuerdo con él, ¿no? Sí, sí se escucha, ¿no? Sí. Sí, ya se escucha, sí. No, muchas gracias por el comentario. Yo creo que estamos en lo mismo, estamos hablando de esa dimensión humana que es comprensible que no hablemos de ella porque es muy difícil medirla, es casi imposible que las instituciones implementen esto porque estamos hablando de algo que es impalpable. Y es comprensible pues que no hablemos mucho de esto porque es difícil hablar de esto y es imposible evaluarlo, medirlo, cómo se mide. Pero mi argumento es que de cualquier manera esto sucede en los salones de clases en los mejores momentos y que es esa llama viva la que debemos también defender, ¿no? Y es una cosa humana, no institucional. Ahí no es el Estado el que puede decretar o las escuelas privadas. Ahí somos las personas las que tenemos que asumir ese compromiso personal y directo con la docencia, ¿no? Gracias, Pablo. Resumiendo un poquito, retomando los conceptos que mencionábamos con Albert Tibos, aquí hay una pregunta que podría ser pertinente o quien quiera contestarla. ¿No les parece clave el hecho de considerar cuál es el fin educativo que persigue la escuela como institución del Estado, mismo que define en congruencia el tipo de personas que formará y por lo tanto la idea pedagógica que guía sus acciones, así como el papel del docente? Esto también determina la manera en cómo se incluyen y utilizan las herramientas didácticas como la tecnología en este caso. No sé si alguien quiera comentar al respecto a esta pregunta. Silvia. Sí, o sea, yo creo que tiene muchísima razón en lo que está diciendo, pero también creo que ese concepto social de la función de la escuela, del fin de la escuela y por lo mismo del rol del docente y demás, es una construcción social, precisamente, es una construcción colectiva, ¿no? Y en ese sentido, digamos que desde mi punto de vista, el riesgo es que cobre preeminencia alguno de los actores en la sociedad en la definición de ese fin social y que los otros actores no tengan la capacidad de hacer valer su voz o de vigilar para que efectivamente el fin social que todos quieren se cumpla. Pero en estricto sentido, y por eso la importancia de la participación social en educación, este fin social de la educación tiene que ser algo construido colectivamente, completamente dinámico y en continua vigilancia. Gracias. Tengo una pregunta muy dirigida para Pablo. Dice, soy responsable de una nueva área que integra profesores. Perdón, no esta es para Pablo, esta es para Alberto. Después voy con una que es para Pablo. Soy responsable de una nueva área que integra profesores sin formación pedagógica. Así que me gustaría saber, ¿usted con qué teoría pedagógica iniciaría la formación de estos profesores? Son personas que no son… Tiene un área que tiene que integrar profesores que no tienen una formación pedagógica. Yo creo como una gran cantidad de los que hemos convertido en profesores que no fuimos formados pedagógicamente, formalmente. Sí. Verdaderamente yo me imagino que lo que tienen es poco tiempo si está haciendo una integración, por lo que veo. Digamos, algunos de los aspectos que yo mencioné de las ideas claves,
lo importante no es tanto si lo dijo Piaget, lo dijo Ausubel, lo dijo Vygotsky, ¿quién lo dijo? Eso en la Facultad de Educación lo aprenden y viene el examen, contestaron la pregunta y nunca entendieron. Lo importante yo creo es que estos aspectos claves de la teoría pedagógica no se enseñen como teoría, sino que sea parte del proceso de capacitación del docente para que lo sienta en la práctica. O sea, como les mencioné, trabajé con un grupo de personas, de facilitadores que entrenaban en proyectos colaborativos, pero ellos nunca habían vivido la colaboración. Entonces, ¿de qué les servía saber a Vygotsky si no entendían la colaboración? Entonces, lo que yo les recomendaría es que sin importar el origen de esa teoría, que hiciera una lista de cuáles son los aspectos más importantes que considera que deberían conocer, y que a la hora de trabajar con los docentes ellos no solo la estudien, sino la interioricen con su trabajo para que la entiendan y la sientan ellos. Sería mi recomendación. Esperemos que, bueno, aunque no tengan formación pedagógica, pues si son profesores, por lo menos sí sabrán su materia muy bien, cosa que es muy importante, como tú. Era un concepto tú básico. Si no, mejor empezar. Por supuesto, muchas gracias. Pablo, ahora sí, dice, ¿qué hay de la dimensión política de la docencia y de la dimensión económico-laboral en términos de fundamentos teóricos de la Ilustración? No, bueno, hay muchísimas dimensiones de la docencia. Teníamos menos de 12 minutos para hablar. Realmente no se puede abordar todo. Yo no quisiera hablar del tema laboral porque no sé absolutamente nada, y del tema político seguramente no les va a gustar lo que yo diría. Así es que mejor no lo vamos tampoco a hacer. Amén por eso, ¿no? Muy bien, vamos a contestar un par de preguntas más antes de tener que concluir este interesante panel. Claudia, eso es para ti, dice, ¿cómo resolver el conflicto de educación nacional contra educación local? En esto está implícito el tema del sindicato contra el sindicato escuela. Gracias y felicidades. Es una pregunta interesante porque para que la educación sea pertinente, el currículum nacional se tiene que adaptar a lo local, a lo que es pertinente a nivel del contexto en el que está la escuela. Como les decía, hay experiencias de escuelas que lo han logrado en una lucha constante contra el sistema. Incluso las escuelas que tienen más éxito en esto son las que están al margen del sistema, es decir, geográficamente más lejos, donde lo administrativo no pesa tanto y entonces se abre espacio a la creatividad. Hay un ejemplo que a mí siempre me gusta recordar, que es una escuela birrárica en nuestra zona de los estados limítrofes de Jalisco y Nayarit, una comunidad donde necesitaban docentes que hablaran la lengua de la población para después hacer el tránsito hacia el español, y no había maestros, solo había primaria, y la comunidad en su organización tradicional comunal se organizó para ir a ver presidentes municipales, ponerse en contacto con gente que les pudiera ayudar, y de manera azarosa y con mucha suerte llegaron a conocer profesores que se dedican a estas cuestiones de construir gramáticas en el Instituto Tecnológico de Educación Superior de Oriente en Jalisco, y a través de ellos consiguieron apoyo de una fundación alemana, etcétera, y lo que hicieron fue preparar gente de la comunidad, adultos de la comunidad como maestros, con una metodología muy específica adaptada para México desde Alemania, porque tenían un problema. Los maestros que llegaban, que mandaba la SEP, etcétera, al año se iban porque no tenían arraigo en la comunidad. Entonces los preparan, se convierten en docentes de los jóvenes, pero llevan el proyecto más allá, porque logran construir una primaria, una secundaria, una preparatoria, y a la preparatoria le incorporan oficios que se necesitaban en la localidad, panadero, carpintero, etcétera, porque si tú querías conseguir una mesa o una silla estando en esa localidad, tenías que viajar más de 14 horas en la sierra, en terracería, para conseguir un tipo de bien como estos. Y entonces se crean oficios y los muchachos ya no abandonan su comunidad como era lo tradicional. Era una comunidad que se estaba quedando sin jóvenes, porque al salir de la primaria, si querían estudiar secundaria o querían mejorar su nivel de vida, pues tenían que emigrar.
Entonces, lo local es muy importante, pero depende mucho de la iniciativa de la comunidad, del director, en otras escuelas del supervisor, del jefe de sector, defender estos pequeños espacios de autonomía que deja la formalidad, la normatividad de la Secretaría de Educación Pública. Se hace donde se puede, donde hay un conjunto de personas con creatividad, con iniciativa, que interpretan bien, digamos, estos vacíos sin contravenir la ley, encuentran estos ámbitos, estos espacios para tomar decisiones y lo hacen. Y este es un proyecto que después, estas acciones que les comento, después ganaron el premio UNESCO Innovemos, en reconocimiento de su labor por la educación de la comunidad. Muchas gracias. Tenemos cualquier cantidad de preguntas, muchas orientadas a políticas públicas, a cómo hacer entender a las autoridades sobre las propuestas que están mencionando, pero pues desgraciadamente no nos da tiempo de leer todas. Les voy a pedir a todos que me hagan una muy breve, en una oración me digan prácticamente lo que más, cuál sería el mensaje que más les gustaría mandar al mundo hoy en términos de su propuesta. Silvia, ¿comenzamos? Híjole, pues a mí me parece que el mensaje que a mí se me hace central es uno que tiene que ver con la importancia de los docentes, del personal profesional en educación en general. La educación es la que se hace en la escuela y en el aula. Lo que no pasa en la escuela y en el aula no pasa en educación. Y lo que pasa en la escuela y en el aula tiene que ver con los agentes educativos en relación con sus alumnos y con su comunidad. Depende de ellos. No quiero decir con esto que la culpa de cómo estemos está en los docentes, pero sí quiero decir que en los docentes está transformar esta realidad. Entonces, a mí me parece que tenemos que ponerle toda la importancia y la valoración a los profesionales de la educación en cada uno de nuestros países, de nuestras escuelas, de nuestras localidades. Eso es. Muchas gracias. Claudia. Bueno, a mí me gustaría dejar como mensaje que lo que aprende una persona depende en parte de lo que aprende en la escuela de su profesor, de cómo este profesor lo motiva, pero también de la vinculación que se logra establecer entre la escuela y la comunidad. Un aprendizaje más integral, más pertinente y que va a motivar más a las personas es el que les permite mejorar su calidad de vida de manera pronta. Hay muchas comunidades, como les decía, con escuelas, con proyectos productivos que a través de la educación, porque la escuela es la que orquesta estos proyectos, alguien en la escuela tiene el conocimiento para hacerlo, la escuela de manera inmediata está mejorando el ingreso de estas comunidades, la nutrición de los niños y a su vez la educación. Es como un círculo virtuoso el que se tiene que establecer entre la escuela y la comunidad para que salgan juntos adelante. Muchas gracias. Pablo, por favor. Creo que Alberto y yo no escuchamos muy bien. Perdón, creo que con el micrófono era un problema. De todas maneras, yo quiero cerrar mi intervención con esto. Bueno, si quieres… Adelante, porque de hecho lo que yo les pedía es que muy brevemente me dijeran si quieren mandar el mensaje que les gustaría mandar al mundo hoy con respecto a lo que han platicado, cuál es el rol del profesor, la parte de la tecnología, qué es lo que dirían, ¿no? Y cómo quisieran cerrarlo. Entonces, si quieres, no sé. Bueno, yo voy a decir simplemente lo siguiente. Si queremos que nos vaya bien en la vida, si queremos que a nuestros estudiantes les vaya bien en la vida, tenemos que ayudarlos a que tomen buenas decisiones. Si queremos ayudarlos a que tomen buenas decisiones, necesitamos ayudarlos a que conozcan muchas cosas y a que piensen bien. Conozcan muchas cosas y a que piensen bien. Y esto es importantísimo, no hay ningún sustituto para esa reflexión profunda a la que estamos todos obligados. Yo les recuerdo que independientemente de que la sociedad se organice en instituciones, cosa que es necesaria, etcétera, para educar, no perdamos de vista el aspecto más humano de la educación, porque uno de los riesgos de la educación institucionalizada es el de que la gente empieza a creer que realmente existen instituciones encargadas de educar y que la educación deja de ser una responsabilidad propia y pasa a ser una responsabilidad de la escuela pública o de la escuela privada. Todos tenemos que involucrarnos más con la educación y recordemos que ese involucramiento es un involucramiento personal. No permitamos que esta herramienta que es la institución se convierta en un fin en sí misma. Había una pregunta sobre el monto que había que aumentar el gasto en educación. A veces, créanme,
el monto del gasto es el problema. A veces el hecho de que haya tanto dinero involucrado es parte del problema y no parte de la solución. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Alberto, por favor. Creo que el problema de la calidad de la educación en Latinoamérica no tiene solución a corto plazo. Creo que la solución a largo plazo es, necesitamos tener mejores docentes. Necesitamos clonearlos a ustedes para que todos sean como ustedes, con el interés que ustedes tienen y la emoción que ustedes tienen. Para eso debemos lograr recuperar el prestigio de la profesión docente, el que el docente sea el líder de la comunidad, al que los niños ven en alto. Posiblemente requiere un mayor salario. Necesitamos atraer a las mentes más brillantes para que quieran ser docentes. Y luego necesitamos transformar las facultades de educación de las normales para que sepan aprovechar esas mentes brillantes. Y cuando puede que nos tome una generación, puede que nos tome 4 años, 8 años, pero cuando una nueva generación de docentes llega a las escuelas y teniendo ese nivel de docentes, yo encuentro que todos los otros problemas son mucho más fáciles de resolver. Que nuestro docente no se convierta en el poeta que dice Pablo, poco reconocido y mal pagado, ¿no? Que sea poeta por una parte más artística, ¿no? Más grata. Algunas otras preguntas, muchas gracias, Alberto. Algunas otras preguntas mencionan sobre disponibilidad de las presentaciones, me parece que van a estar todas en el sitio del encuentro. Y bueno, seguiremos con nuestros ponentes aquí abajo en un momento dado para que se puedan aproximar a ellos al final de la clausura. Quiero, por favor, que les brindemos un muy fuerte aplauso a nuestros 4 fantásticos ponentes y panelistas. Y pido a Nidia Chávez, nuestra gran amiga de Fundación Telefónica, que nos acompañe para brindar, para entregarles los reconocimientos correspondientes a cada uno de ellos.